Hola, te mando un saludo y espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te mostraré cómo se realizan las conversiones de unidades dentro del sistema internacional, utilizando prefijos, múltiplos y submúltiplos de estas unidades fundamentales. En el sistema internacional hay 7 magnitudes fundamentales que nos describen los fenómenos físicos y químicos que existen en la naturaleza. Dentro de esas magnitudes hay 2 magnitudes muy importantes con las que estamos relacionados diariamente. La primera es la longitud y la segunda es la masa. Para la longitud, su unidad fundamental y la más conocida es el metro, que se simboliza con una m minúscula, y para el caso de la masa, nosotros utilizamos como unidad principal el kilogramo, que se simboliza con una k y una g minúscula. En algunas ocasiones las cantidades que nosotros medimos a través de estas unidades pueden ser o muy grandes o muy pequeñas, por lo que a veces resulta útil utilizar ciertos múltiplos y submúltiplos para estas unidades. Los múltiplos son cantidades numéricas que nos expresan una relación más grande con respecto a una unidad. Por ejemplo, los múltiplos, aquí tenemos los siguientes prefijos que son el deca, el hecto y el kilo. El prefijo deca significa 10 veces más grande. Por lo tanto, si yo hablo de un decámetro, a lo que me estoy refiriendo es que ese decámetro es 10 veces más grande que la unidad de medida, que sería el metro. En el caso de hecto se refiere a 100 veces más grande. Entonces, un hectómetro contendría 100 veces, sería 100 veces más grande que un metro. Y en el caso del kilo, sería 1000 veces más grande. En otros casos, cuando utilizamos los submúltiplos, nos referimos a ciertos prefijos que nos indican fracciones o partes más pequeñas de una unidad. Por ejemplo, tenemos 3 prefijos, los cuales son el deci, el centi y el mili. El deci, al contrario del deca, indica que es una fracción 10 veces más pequeña de la unidad de medida. Entonces, por ejemplo, un decímetro sería la décima parte de un metro. En el caso de centi, en relación con hecto, es una fracción de centésima, entonces un centímetro sería 100 veces más pequeño que un metro. Y en el caso de mili es el análogo al kilo en cuanto a un submúltiplo que nos indicaría la milésima parte. Estos prefijos son bastante importantes ya que a veces las cantidades que nosotros manejamos pueden ser o muy pequeñas o muy grandes y resulta más práctico expresarlas a través de estos prefijos. A continuación te muestro esta tabla en donde te resumo algunos prefijos y de múltiplos y submúltiplos para la unidad de longitud que es el metro. Entonces, nosotros tenemos los múltiplos que son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Como ya dijimos, las palabras deca, hecto y kilo significan 10, 100 y 1000 veces más grande respectivamente. Entonces, nuestra unidad principal es el metro. Entonces, un decámetro es 10 veces más grande que un metro, por lo que un decámetro contiene 10 metros. Para el caso de un hectómetro, contendría 100 y para el caso de un kilómetro, contendría 1000. Por otro lado, para los submúltiplos, estos indican relaciones más pequeñas, por lo que son fracciones de la unidad principal. Para el caso del decímetro, es una décima parte, por lo que un decímetro es 0.1 metros. Un centímetro es una centésima parte de esa unidad, que sería 0.01 metros, y para el caso del milímetro es una milésima parte, que serían 0.01 metros. Esto es para el caso en el que medimos longitudes con estos prefijos. También se pueden medir unidades de masa, que sería el kilogramo a partir de estos múltiplos. Por ejemplo, tenemos el múltiplo de la tonelada. La tonelada nos indica que es 1000 veces más grande que un kilogramo. Recordemos que la unidad fundamental para la masa es el kilogramo, así que sus prefijos, ya sean en múltiplos o submúltiplos, se van a basar a partir del kilogramo. Para el caso del hectogramo es 100 veces, es 100 veces más grande que un gramo. El decagramo sería 10 veces más grande que un gramo y así respectivamente. El gramo es la milésima parte del kilogramo. Y bueno, el gramo también podemos obtener fracciones de él que tendríamos, por ejemplo, el decigramo, el centigramo y el miligramo. Para realizar conversiones entre estos múltiplos se pueden utilizar diferentes métodos. Por ejemplo, puedes ver estos esquemas gráficos en los que te relaciona pues estas unidades y como cada vez que aumentas el prefijo
una unidad es o 10 veces más grande que la otra o 10 veces más chica, puedes utilizar este tipo de esquemas gráficos para auxiliarte en el caso de que tengas que pasar de una unidad a otra. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar una cantidad que está en kilómetros a hectómetros, lo que haríamos sería multiplicar por 10 esa cantidad. Y si en cambio nosotros quisiéramos pasar una cantidad que está en milímetros a centímetros, tendríamos que dividir la cantidad de milímetros en 10 veces para transformarlos en centímetros. De manera similar, también está este esquema que te muestra cómo se realizarían esas conversiones en el caso de unidades de masa, donde, bueno, igual, para pasar, por ejemplo, de kilogramos a hectogramos, nosotros podríamos multiplicar la cantidad de kilogramos por 10 y, por ejemplo, para pasar de gramos a decagramos, podríamos dividir esa cantidad entre 10. Ahora, hay otra forma más sencilla y más práctica para poder realizar conversiones de unidades, los cuales son los factores unitarios. Un factor de conversión, pues es una cantidad por la cual nosotros vamos a multiplicar de tal forma que las unidades que nosotros tenemos de partida se van a transformar en unidades que nos interesen. Entonces, para ello utilizamos un factor unitario. El factor unitario se obtiene a través de una equivalencia. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta equivalencia. Sabemos que en un metro hay 100 centímetros, porque un centímetro es la centésima parte de un metro, o sea que si yo tengo 100 tendría la unidad completa. Ahora, si yo dividiera esta ecuación o entre 100 metros o entre un metro, obtendría una igualdad en la que tendría una fracción que sería igual a 1. Esta fracción es lo que nosotros conocemos como un factor unitario. Este factor unitario es de suma importancia porque cuando nosotros multiplicamos una cantidad que es dimensionalmente diferente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos pasar de centímetros a metros o de metros a centímetros, podríamos multiplicar por este tipo de factor y no estaríamos alterando el resultado y obtendríamos su correspondiente equivalencia. Entonces, para ello debemos recordar algunas propiedades de las fracciones. Por ejemplo, que si yo tengo lo mismo en el numerador y en el denominador, eso va a ser equivalente a que esa fracción se simplifique y obtenga el número 1. Y por ejemplo, si yo multiplico una fracción por otra fracción o un número por una fracción, simplemente es multiplicar los numeradores con los numeradores y eso dividirlo entre la multiplicación de los denominadores. Entonces, para entender mejor este concepto del factor unitario, te planteo el siguiente problema. Nos dice, ¿cuántos metros hay en 47 hectámetros? Bueno, entonces, lo primero que debemos de hacer para realizar una conversión es buscar una equivalencia que nos relacione las unidades de medida que nosotros queremos transformar y las que nosotros tenemos de partida. A veces no puede realizarse con un factor directamente y es necesario utilizar diferentes equivalencias. Pero, por ejemplo, en este caso, nosotros conocemos que un hectámetro es igual a 100 metros. Entonces, podemos plantear un factor unitario. Para plantear un factor unitario, tú puedes dibujar una línea de fracción y poner arriba y abajo las respectivas equivalencias. Por ejemplo, a partir de esta equivalencia yo podría obtener dos factores unitarios. Ahora, el detalle está en qué factor unitario es el que yo voy a ocupar para poder transformar mis unidades. Si nosotros nos damos cuenta, queremos pasar de hectómetros a metros. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es utilizar el factor unitario que tenga las unidades de partida en la parte del denominador, es decir, en la parte de abajo, y las unidades a las que debemos de transformar en la parte de arriba. Entonces, en este caso, debemos de utilizar la parte que tiene los hectómetros en el denominador de la fracción, es decir, en la parte de abajo, y los metros en la parte de arriba. Esto para que cuando nosotros realicemos el cálculo, la unidad hectómetro se simplifique, como ya te había mencionado, y nos quede en la parte del numerador la unidad a la que debemos de transformar. Entonces, en este caso, los 47 hectómetros los multiplicamos por el factor unitario 100 metros, que va con una línea de fracción, y en la parte de abajo su equivalencia, que es un hectámetro. Como este factor unitario es como multiplicar por una unidad, no estamos alterando el resultado, por lo que nosotros obtendríamos que la conversión sería resultado de la operación de multiplicar 47 por 100 y dividir entre 1, que eso nos da 4700 metros. Entonces, en este problema determinamos que hay 4700 metros en 47 hectómetros.
Otro ejemplo es el siguiente. Tenemos 372 centímetros y queremos saber cuántos decámetros hay en esta cantidad. No tenemos una equivalencia directa que nos relacione los centímetros con los decámetros, pero sí tenemos una unidad en común en la que podemos expresar estos dos prefijos, el cual sería el metro. Entonces yo puedo plantear dos equivalencias. Tendría que un metro son 100 centímetros y que un decámetro son 10 metros. Entonces, a partir de estas equivalencias, yo tendría que plantear los factores unitarios que me sean útiles para realizar la conversión. Entonces, analicemos. Nosotros partimos de 372 centímetros. La unidad de centímetros está en la parte de arriba. Por lo tanto, para la equivalencia de centímetros, yo tendría que poner la parte que tiene la unidad de los centímetros abajo de la fracción y el equivalente en metros arriba. Entonces, el factor que yo utilizaría sería 1 metro sobre 100 centímetros. Ahora, ese factor unitario me transformaría los centímetros a metros. Ahora yo necesito otro factor que me transforme de esos metros a decámetros. Entonces utilizo la segunda equivalencia. En la segunda equivalencia, como yo quiero pasar a decámetros, debo poner la unidad de decámetros arriba y la unidad de metros, que es a la que transformé, abajo. De esta forma, cuando yo realice la conversión, será multiplicando los factores unitarios de la siguiente manera. Serían 372 centímetros por 1 metro sobre 100 centímetros por 1 decámetro sobre 10 metros. Realizamos la multiplicación de fracciones multiplicando 372 por 1 y luego otra vez por 1 y todo eso lo dividiremos entre 100 por 10, dándonos como resultado que en 372 centímetros hay 0.372 decámetros. Como tercer ejemplo, te muestro cómo transformar 25 kilómetros a decímetros. Entonces, debemos de utilizar equivalencias que nos relacionen estas unidades. No hay una directa que vaya de kilómetros a decámetros, pero podemos utilizar alguna que nos relacione con metros. Entonces, por ejemplo, sabemos que un kilómetro son 1000 metros y también sabemos que un decámetro son 0.1 metros, ya que como nosotros sabemos, un decámetro es la décima parte de un metro, entonces un décimo es igual a 0.1. Por lo tanto, para transformar debemos de multiplicar por los dos factores unitarios para cada equivalencia. Recordemos, las unidades que deseemos eliminar o simplificar deben de ir en la parte del denominador y de esa forma nosotros vamos a poder transformar. Entonces aquí los dos factores unitarios sería el primero, 1000 metros sobre un kilómetro, para que el kilómetro que está arriba se cancele con el kilómetro que está abajo. Y para el otro caso tendríamos un decímetro entre 0.1 metros, para que los metros que transformamos anteriormente se cancelen con estos metros y nos queden en decímetros. Entonces, realizando esa operación, nosotros obtenemos que en 25 kilómetros hay 250.000 decímetros. Entonces, algo que te muestro aquí es que independientemente de la equivalencia que tú elijas, por ejemplo, nosotros elegimos que un decímetro son 0.1 metros, pero también podemos haber utilizado otra equivalencia en donde decíamos que un metro son 10 decímetros, no importa qué equivalencia utilices, con tal de que tus unidades cuadren, es decir, que tú plantees bien tu factor unitario, poniendo las unidades que quieres cancelar abajo y las que quieres obtener arriba, vas a obtener el mismo resultado independientemente de la equivalencia que utilices. Así que pues es bastante versátil el utilizar los factores unitarios porque pues puedes utilizar cualquier equivalencia y te va a dar un resultado igual. Ahora, hablemos sobre los prefijos del sí. Nosotros vimos que pues los múltiplos nos indican esas relaciones para cantidades que son más grandes o más pequeñas con respecto a una unidad. Entonces, una forma más generalizada de estos múltiplos y submúltiplos son los prefijos del sistema internacional. Estos prefijos son letras griegas y bueno, algunos símbolos que se anteponen a la unidad que nosotros estamos midiendo para indicar una relación de magnitud. Bueno, toma en cuenta que, por ejemplo, el prefijo deca significa 10 veces más grande. El prefijo hecto, 100 veces. El kilo significa 1000. Y bueno, eso es en cuanto vamos avanzando. Si tú te das cuenta, hay una forma de expresar este factor por medio de la notación científica, que la notación científica consiste en un 10 elevado a un exponente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el prefijo giga, ese prefijo giga es 10 a la 6, que es igual a un millón, un 1 con 6 ceros. Entonces,
Estos prefijos indican cantidades bastante grandes, entonces a veces cuando nosotros tenemos cantidades en que trabajamos que son muy grandes, esos prefijos son muy útiles porque nos ayudan a expresar de forma más corta pues estas cantidades que son muy grandes. Ahora, por otro lado, cuando nosotros utilizamos ciertas partes que son muy pequeñas, utilizamos, por ejemplo, algunos prefijos como el deci, el centi, el mili, el micro, el nano y todos ellos. En este caso, si observas, como son fracciones, son partes más pequeñas, nosotros aumentamos los ceros a la izquierda del punto decimal. Y esto se indica a través del exponente del 10, que en este caso es negativo. Entonces, si el exponente del 10 es negativo, es que vamos a tener una parte más pequeña, una fracción. Y si es positivo, es decir, que vamos a tener una parte más grande, o sea que vamos a ampliar esa unidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, te muestro esta tabla. Hay algunos prefijos que no he contemplado, pero bueno, estos son los más usuales. Y bueno, te muestro un ejemplo. Nos preguntan, ¿cuántos miligramos hay en 25 kilogramos? Entonces, a partir de esta tabla que te mostré, nosotros sabemos que el prefijo mili significa 1 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que 0.001. Entonces nosotros podemos plantear que un miligramo es 1 por 10 a la menos 3 gramos. Recordemos que el prefijo se une a la unidad, se escribe junto a la unidad y representa esta cantidad numérica. Para el caso de los kilogramos, sabemos que el prefijo kilo significa 1000 veces. Y bueno, en este caso, en notación científica, significa 1 por 10 a la 3. Entonces, nosotros podemos plantear que un kilogramo tiene 1 por 10 a la 3 gramos. Entonces, debes de observar que estos prefijos se expresan en términos de la unidad principal en la que estamos midiendo. Por ejemplo, que es en gramos. Entonces, de la misma manera que te expliqué anteriormente, vamos a plantear factores unitarios con estas equivalencias y vamos a realizar la conversión. Por ejemplo, vamos a utilizar, tenemos 25 kilogramos y vamos a utilizar el primer factor de kilogramos a gramos, poniendo 1 por 10 a la 3 gramos, la unidad que quiero cambiar arriba, sobre un kilogramo, la unidad de la que parto. Entonces ahora debemos de transformar esos gramos en miligramos. Así que ponemos el otro factor. En la parte de abajo iría 1 por 10 a la menos 3 gramos y en la parte de arriba 1 miligramo. Entonces realizando estas operaciones multiplicaríamos 25 por 1 por 10 a la 3 y dividiríamos entre 1 por 10 a la menos 3, obteniendo que tendríamos 25 millones de miligramos en 25 kilogramos. Para este caso, nos piden también transformar 350 micrómetros a milímetros. Entonces, regresamos a la tabla de equivalencias. Vemos que el prefijo micro significa 1 por 10 a la menos 6, es decir, una millonésima parte. Y para el milímetro significa una milésima parte, que es 1 por 10 a la menos 3. Entonces, igual planteamos dos factores unitarios y multiplicamos respectivamente de tal forma que las unidades pues se nos cancelen y nos quede todo en milímetros. Entonces, a partir de esta conversión nosotros conocemos que en 0.35 milímetros hay 350 micrómetros. Entonces, espero que este video te haya sido de ayuda para comprender cómo hacer conversiones y bueno, espero que te vaya muy bien. Hasta pronto.